Bueno, vamos a continuar con este tema de modelo de argumentación e interpretación jurídica. Y como nos habíamos quedado en la cápsula anterior, en este orden de ideas y tomando como base el punto de partida de Wroblewski, se puede decir que la argumentación jurídica no se agota con la argumentación interpretativa, porque como bien dice Sciagga Ganusas, la argumentación jurídica estaría presente o al menos debería estar en todas las fases en las que se descompone dicho modelo, como elección de la norma aplicable, la determinación de su significado, prueba de los hechos, subsunción de los hechos en la norma y determinación de las consecuencias jurídicas de esos hechos para la norma elegida. Es decir, la argumentación jurídica implica como parte de un todo la interpretación, pero esta última no agota dicha actividad argumentativa, pues la justificación es de más amplias dimensiones. Por otro lado, es posible afirmar que para los autores que hemos estado estudiando, la argumentación jurídica no se reduce a la argumentación judicial, sino que la primera es el género de una actividad general y la segunda una de sus especies. Ahora, vamos a continuar con lo que es la hermenéutica e interpretación jurídica, interpretaciones jurídicas incompatibles. En este punto se comenzará diciendo que los términos interpretación y hermenéutica han estado estrechamente vinculados a grado tal que incluso llegan a ser empleados indistintamente por considerarlos equivalentes. Ello en virtud de que ambos aluden a la indagación o más bien atribución de un significado respecto a algo o que ha sido transmitido con anterioridad. No obstante, a pesar de esta similitud y grado de equivalencia, podrían indicarse algunos elementos que diferencian a dichas actividades. Por un lado, atendiendo al aspecto meramente denotativo de campo, de aplicabilidad de los conceptos, y se encuentra que mientras la interpretación entraña fundamentalmente una búsqueda de significado del aspecto semántico y sintáctico de un texto, la hermenéutica no se circunscribe al análisis lingüístico. Por otra parte, la actividad de la hermenéutica tiene un aspecto unificador respecto de las varias interpretaciones que debe considerar. Es decir, cuando una norma jurídica admite diversas posibles interpretaciones, la hermenéutica se encarga de definir el criterio, y esto que establezca el significado válido. Ahora bien, establecida esta distinción, es posible afirmar que de los diferentes criterios bajo los cuales puede interpretarse una norma, entre los que pueden destacarse el sentido literal, la conexión de significado de la ley, los fines e ideas normativas del legislador histórico, criterios teleológico-objetivos y los criterios de acuerdo a la norma fundamental, pueden en muchas ocasiones llevar a interpretaciones contradictorias y por ende incompatibles. En efecto, al momento en que el juzgador procede a aplicar una norma a un caso concreto, lleva a cabo una tarea interpretativa, a través de la cual atribuye significado a la norma jurídica respectiva, que atendiendo a los criterios que ya hemos señalado, podrían variar de un contexto a otro. Luego entonces, habrá de admitirse que habrá múltiples interpretaciones, ya sea de carácter jurídico, positivo o doctrinal, en torno a un mismo enunciado normativo. Al respecto, cabe señalar que será precisamente la hermenéutica jurídica, en los términos antes definidos, la que se encargue de determinar el significado válido de ese enunciado en el contexto del caso concreto a juzgar. La hermenéutica puede también ser de carácter doctrinal, elaborada por la ciencia del derecho o jurídico positivo. La primera no admitirá criterio unificador en virtud de que los juristas siempre discreparán en sus opiniones interpretativas. La segunda, si se unifica en criterio, pues en caso de contradicción o incompatibilidad,
deberá mantenerse solo un criterio como válido. En el derecho positivo, será el órgano de control constitucional quien tenga a su cargo esa tarea, aunque debe advertirse que el criterio es unificador más no absoluto, pues por los mismos cánones institucionales puede variar de un momento a otro. Ahora vamos a hablar de los paralogismos jurídicos y Ulrich Klug. En este punto ha de afirmarse que el paralogismo es un razonamiento falso, construido fundamentalmente a partir de premisas caracterizadas por esa misma falsedad. Como ya se dijo en la primera parte de la materia, los paralogismos suelen contener pseudoconclusiones, y en el entendido de que el razonamiento aparente o falso se presenta sin estar consciente de quien lo propone. En el discurso jurídico se debe ser muy cuidadoso con los llamados paralogismos, pues en múltiples ocasiones el intérprete o aplicador de las normas suele elaborar un argumento basado en ciertas premisas que él cree válidas, pero que realmente no lo son. Por ello, se tiene que interpretar adecuadamente tanto cada norma en particular como todas las que constituyen el ordenamiento, a efecto de estar en condiciones de defender un argumento que justifique racionalmente la decisión jurídica. Ahora vamos a hablar también de las lagunas del derecho y Hans Kelsen y Bulligin. Por esto es que al inicio o con lo que hemos estado platicando en la materia, se ha indicado que el derecho es un fenómeno eminentemente normativo, pero que no solo es norma jurídica aislada, sino también sistema de normas u ordenamiento. Pues bien, este sistema jurídico se caracteriza por estar regido bajo los principios de plenitud, coherencia e independencia. Es posible hacer una afirmación de esta índole porque si bien es cierto que pueden introducirse las nociones de plenitud, coherencia e independencia, que son los tres requisitos o propiedades que suelen exigirse para poder hablar de sistema desde un punto de vista lógico. Negativamente, obtendremos también definiciones adecuadas de lo que sea una laguna, incoherencia y redundancia. Ahora bien, en torno al primero de los principios que mencionamos, es decir, aquel relativo a la plenitud, se ha dicho que un ordenamiento es completo cuando el juez puede encontrar en él una norma para regular cada caso que se le presente, o mejor, no hay caso que no pueda ser regulado por una norma del sistema. En este sentido, también se afirma que es posible que no exista en forma expresa disposición con cualquiera de los operadores deónticos para una determinada conducta, en cuyo caso se estaría ante la presencia de una laguna normativa. En efecto, existirá una laguna en el momento en que los órganos encargados de aplicar el derecho tienen imposibilidad de fundar la decisión de un caso particular en las disposiciones previamente establecidas. Ahora, podemos decir que esta tesis fue rechazada por Zitelmann en el sentido de que a su juicio las llamadas lagunas jurídicas siempre serán presentes o serán aparentes y no auténticas, oposición que mantiene por su parte Hans Kelsen, bajo el argumento de que si una conducta no es obligatoria o no está prohibida en forma necesaria, debe considerarse permitida. Y dado que la permisión es un operador deóntico aceptado, la idea de laguna en el sistema jurídico se vuelve absurda e innecesaria. Esto lo dice expresamente Kelsen al afirmar que dicha apreciación de las lagunas es una teoría errada, puesto que reposa en la ignorancia del hecho de que cuando el orden jurídico no estatuye ninguna obligación a cargo de un individuo, su comportamiento está permitido. No obstante, lo anterior, ya sea que se trate de lagunas aparentes o auténticas, el hecho es que cuando no existe una disposición expresa por el legislador,
en la que el juez pueda fundar su resolución, debe acudir a las reglas de inferencia del lenguaje jurídico admisibles, y entre ellas podemos citar al argumento a simil o a pari, el argumento a contrario o el argumento a fortiori, por los cuales el lector o la persona, el jurista, el obligado, el abogado, puede manifestar estas situaciones respecto a las lagunas. Ahora vamos a continuar o vamos a hablar sobre algunas estrategias para mejorar la argumentación. Por esto podemos decir que un buen abogado y un juzgador también debe saber cuándo es adecuado o incluso necesario ofrecer razones para sostener sus argumentos, cómo construirlos y evaluarlos. Y para esto se necesitan tres elementos fundamentales, que son conocimiento, disposición y habilidad. Y estos conocimientos, disposición y habilidad es para organizar una discusión, apoyar con razones, saber cuándo y qué preguntar, clarificar el discurso, tomar en cuenta el contexto de la discusión, reconocer la estructura de un argumento, saber cuándo la evidencia es insuficiente y buscar alternativas. Por esto, debe haber un ejercicio constante de argumentar y es necesario saber distinguir con precisión los diversos actos del habla, y estos pueden presentarse tanto en forma oral como por escrito. Y estos actos son las oraciones, proposiciones, aseveraciones, enunciaciones. Y asimismo, se debe distinguir entre los diversos usos del lenguaje, como son, que ya los hemos hablado en la materia, el informativo, que su finalidad básica es comunicar información y lo que en general se logra mediante la formulación o afirmación o negación de proposiciones. También el lenguaje directivo, cuando se intenta ocasionar o evitar que se realicen ciertas acciones. El lenguaje intenta en estos casos obtener resultados y los ejemplos más comunes son las órdenes y las peticiones. También el lenguaje expresivo, que también como mencioné, ya lo hemos visto en la materia, que es el lenguaje que se emplea para expresar sentimientos, emociones y actitudes. También el lenguaje descriptivo, que es una variante del lenguaje informativo. Sin embargo, tiene un grado mayor de especialización en cuanto al tratamiento de la información y también del tipo de información que se pretenda transmitir. También el eufemístico, y es un recurso del lenguaje que se emplea con frecuencia para suavizar expresiones que se consideran demasiado duras y directas, o bien para eliminar palabras malsonantes o aludir con discreción a temas especialmente escabrosos. También el metafórico, que consiste en trasladar el sentido recto de los vocablos a otro figurado. Por esto, no debe pasar inadvertido que los tipos de lenguaje que hemos descrito, cada uno por separado, casi nunca se encuentran en estado químicamente puro. Y esto quiere decir que esta división no se puede aplicar de modo mecánico. En mayor o menor medida, siempre se encuentran entrelazados, aún en el lenguaje que se pretenda más técnico posible. Todos los aspectos que hemos considerado presuponen para su correcto desarrollo un elemento de carácter necesario e indispensable, sin el cual no puede progresarse de ninguna manera, no solo en el delicado trabajo del análisis jurisdiccional, sino en ninguna otra tarea intelectual, como es una buena lectura. Tal vez se puede sorprender este acerto, pues se supone que en el ámbito de la jurisdicción se sabe leer. Sin embargo, aquí se trata de explicitar la importancia que tiene un tipo de lectura muy especial, una lectura, perdón, de tipo analítico informativa.
Para ponderar la trascendencia que tienen las habilidades del lector, deben destacarse los siguientes aspectos que podrían ser de utilidad para perfeccionar nuestro ejercicio cotidiano de lectura. Bueno, estas reglas básicas para una adecuada lectura los vamos a ver en la siguiente cápsula. Mientras vamos a quedarnos en esta cápsula con esto que acabamos de ver, de estos tipos de lenguajes que también ya hemos estado viendo en la materia, pero vamos a continuar viendo estas estrategias para mejorar la argumentación.